Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos, les damos una cordial bienvenida al foro del día de hoy, el cual se enfoca en un tema que ha despertado atención, interés y preocupación en nuestro medio. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en Costa Rica y las amenazas a que está expuesto? Uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y de lo que conocemos como el Estado de Derecho es la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual garantiza el sistema de pesos y contrapesos institucionales que es intrínseco precisamente al sistema democrático. En este sentido, la independencia del Poder Judicial representa un eslabón fundamental del Estado de Derecho. Resulta entonces preocupante que emerjan planteamientos que han efectuado repetidamente los sectores que detentan el poder político actualmente en Costa Rica, en el sentido de querer, comillas, tomar el poder judicial. Surgen entonces interrogantes como las siguientes. ¿Qué es el poder judicial? ¿Qué significan estas tendencias de corte autoritario que pretenden controlarlo? ¿Por qué es importante preservar a toda costa la independencia del poder judicial y el balance de poderes? ¿Qué se debe reformar en el Poder Judicial sin alterar esa independencia? ¿Y qué participación debe tener la ciudadanía en todos estos procesos? Para reflexionar sobre esta y otras incógnitas, se ha organizado el foro de hoy titulado El Poder Judicial en sus encrucijadas. Hemos invitado a tres personas con amplio conocimiento del tema para que nos expongan sus perspectivas. Participan en esta actividad como panelistas Fernando Cruz, quien es magistrado de la Sala Constitucional, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general de la República y ha sido profesor universitario en diversos cursos en carreras de Derecho. José Manuel Arroyo, quien es ex magistrado y catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, donde impartió la docencia durante varias décadas. Y Marcia Aguiluz, quien es integrante del Foro de Justicia, litigante internacional en temas de independencia judicial y directora para América Latina de American Friends Service Committee. Agradecemos a la panelista y los panelistas haber aceptado nuestra invitación para presentar sus perspectivas sobre este tema. También agradecemos a Hazel Garro por su apoyo en la logística de este evento. La dinámica del foro será la siguiente. Inicialmente, los panelistas y la panelista harán sus presentaciones y seguidamente abriremos un espacio para preguntas y comentarios por parte de las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live de Surcos. Invitamos a las personas que nos siguen a hacer sus preguntas y comentarios en el chat de Surcos Digital. Sin más preámbulos, le doy la palabra a José Manuel Arroyo para que haga su presentación. Adelante, José Manuel, y buenas tardes. Muy buenas tardes, José María y compañeros de mesa. Un saludo especial a don Fernando Cruz y a doña Marcia Aguiluz. Y agradecido por la oportunidad que me brinda tanto la Asociación por una Vida Digna como el Surcos Digital, medio de comunicación. Bueno, para entrar en materia, dado el tiempo que tenemos, yo diría que eh, es importante referirse a ciertos errores históricos del Poder Judicial y particularmente de su cabeza, la Corte Suprema de Justicia. Me parece que la encrucijada en la que estamos en este momento es la peor de la historia. Tal vez la conmoción del 48 fue un antes y un después también para el Poder Judicial y la Corte Suprema, pero desde entonces es muy probable que no se haya vivido un dilema, un cruce de vías, que eso ya a eso se refiere las encrucijadas, como la que vivimos en este momento. Yo diría que la Corte durante las últimas 2, 3 décadas ha perdido la posibilidad y la
auto eh, mm, posibilidad de controlar una evolución adecuada, una modernización, una actualización y una legitimación ante la sociedad costarricense. Básicamente se perdieron dos importantes oportunidades, dos importantes procesos de reforma internos que hubieran culminado con muchas de las reformas que todavía se están esperando. El primer proceso inició en el 2002 y fue finalmente abortado en el 2013 con la muerte de don Luis Paulino Mora y su liderazgo. Y en esa oportunidad fueron años de mucho trabajo que se concretaron incluso en proyectos de ley que al momento de ser discutidos en Corte para enviarlos a la Asamblea Legislativa, una mayoría de la Corte decidió no continuar con el proceso. Y el segundo de las oportunidades de autorreforma fue la que se inició en el 2017, después de la crisis que todos conocemos, a raíz del caso del cemento chino, que precipitó la salida de varios miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y igualmente una destitución en el plenario de la Asamblea Legislativa. Esa conmoción originó un nuevo intento de reforma en el Poder Judicial que definitivamente no ha llegado a buen puerto a estas alturas, es decir, casi 10 años después. Fue un proceso también que llevó 2 o 3 años. Don Fernando Cruz lo conoce muy bien. Fueron iniciativas que yo diría que en este momento tal vez buena parte de las críticas fundadas que se hace al Poder Judicial y a la Corte no se estarían haciendo. Pero bueno, esos fueron, digamos, errores históricos que nos tienen donde nos tienen. Yo no puedo dejar de decir que ha habido también una resistencia a evaluaciones externas, auditorías externas al Poder Judicial y a la misma Corte Suprema de Justicia. No tanto con respecto a los informes del Estado de la Justicia, del Estado de la Nación en Costa Rica, porque ahí ha habido una cierta apertura y constancia en la evolución, señalamiento, diagnóstico de los principales problemas de la justicia, pero a mi modo de ver, en un plano, como no podría ser otro desde la perspectiva del Estado de la Nación, relativamente técnico y no tanto político. Eh, pero bueno, ha habido algún espacio para conocer los problemas de la justicia a través de esta instancia. Menos abierta ha sido la Corte con otros, con otras asociaciones de jueces regionales, internacionales. Incluso hubo un momento para mí realmente lamentable, como fue el negarse a recibir a la Relatoría de las Naciones Unidas, que tenía algunos señalamientos que hacerle, y de nuevo una mayoría de la Corte se negó a recibir a esta relatoría. De manera que ha habido entonces claras problemas internos, errores políticos, estratégicos, de no promover un cambio, una reforma a fondo del Poder Judicial y de la justicia en Costa Rica, y eso es responsabilidad fundamental de las mayorías que en la Corte han abortado, han tardado en atender y han hasta boicoteado en algún momento la posibilidad de conocer la urgente necesidad de esos cambios. De manera que la encrucijada en la que estamos no es la primera. Ha habido otras en donde no ha existido la suficiente sensibilidad
para la transformación del Poder Judicial costarricense. Yo quisiera referirme al momento político actual a partir de lo siguiente. La aspiración autoritaria recientemente pronunciada, estructurada por el expresidente de la República, Chávez Robles, aspiró a adquirir 38 diputaciones para borrar y arrasar al Poder Judicial, de alguna manera controlarlo, como explícitamente se ha dicho, ya que se controlaba el Ejecutivo y el Legislativo, pues controlar al Poder Judicial. Eso no ha sido posible. Eso está clarísimamente inspirado en el modelo bukeliano de El Salvador, que lo que hizo fue eso, con las mismas palabras. Bukele habló de barrer la casa, habló de controlar al Poder Judicial, al Ministerio Público, y efectivamente con una holgada mayoría parlamentaria prácticamente lo ha logrado. Lo ha logrado pasándole por encima a la Constitución política, lo ha logrado que violaciones que la Sala Constitucional adepta le ha permitido, y lo ha logrado con un estado de sitio donde prácticamente al día de hoy en El Salvador es imposible realmente observar, vigilar y controlar lo que pasa en materia de seguridad y en materia penitenciaria. Pues bien, ese sueño bukeliano se le ha complicado a las tendencias autoritarias de este país, en la medida en que el resultado de la última elección sembró, por decirlo así, dos bloques: 31 de la mayoría oficialista y 26 de la oposición. Correlación de fuerzas que, si bien está claramente a favor del oficialismo, le impide contar con los números suficientes para cambios estratégicos y estructurales de no solo el Poder Judicial para controlarlo, sino nombramientos estratégicos en la Corte, en el Tribunal Supremo de Elecciones indirectamente, en el Ministerio Público indirectamente, y así en lo sucesivo. Me atengo entonces a los voceros del oficialismo y a los voceros de la oposición en este momento, para decir que efectivamente, si nos atenemos a estas manifestaciones últimas, aquel afán de controlar el Poder Judicial a través de mayorías parlamentarias estratégicas, ahora se habla más bien de la necesidad de dialogar, de la necesidad de poder llegar a consensos y después formular los cambios que la justicia necesita. Este es más o menos el discurso del oficialismo en este momento. ¿Cuánto de verdad hay en él? También el tiempo será el único que lo pueda decir. En esa misma dirección, entonces, de lo que se trataría, según hemos entendido por manifestaciones en medios de prensa, es de poder ponerse de acuerdo sobre qué es lo que hay que cambiar, qué es necesario transformar, y a partir de ahí formular los proyectos correspondientes. Por su lado, en un documento que fue formulado por el bloque de oposición recién iniciado este periodo legislativo, se habló de apoyar todos los proyectos que agilicen los trámites judiciales, que reduzcan la impunidad y la mora judicial. En este ámbito se inscribirían cosas como la reforma que impida el control de la agenda de los tribunales por choques horarios de defensores particulares, que ha sido una lacra
que ha sido fuente de manipulación por parte de defensores particulares que quieren atrasar los asuntos o hacerlos naufragar a través de sucesivas y constantes posposiciones de juicios, casi todos ellos de cierta trascendencia e importancia nacional. Bueno, hay un proyecto que puede ayudar a que esto sea superado. También la obligada presencia del imputado en la fase intermedia, que ya no sea una cosa de su criterio asistir o no, sino por el contrario, asegurar esa asistencia y poder entonces declarar la rebeldía en caso de que el imputado no se presente. Entiendo que hay otro proyecto en ese sentido. Claro, estas son medidas absolutamente en orden a conseguir mayor agilidad y eficiencia en los procesos. Se me escapan alguna o algunas, pero para ilustrar de lo que se trataría en que está de acuerdo la oposición. Ahora, también la oposición ha dicho que estaría de acuerdo en cosas más de fondo, más estructurales, que me parece de mayor calado. Por ejemplo, el sistema de nombramiento de futuras magistraturas, a lo que me referiré si me queda tiempo al final de esta introducción. La separación de la función de gobierno y administración del Poder Judicial de la función estrictamente jurisdiccional, lo cual sería una operación a fondo, una operación mayor, a corazón abierto, diría yo, ¿verdad? Y están de acuerdo también con toda iniciativa que sume transparencia y rendición de cuentas. Esto los mecanismos han sido muy formulados ya, sería cuestión más bien de voluntad política interna o de alguna legislación que venga a poderlos eh, hacer efectivos. También la oposición ha manifestado estar de acuerdo en cuestiones de fondo más concretas, como la lucha contra el crimen organizado, la ley de extensión de extinción, perdón, de dominio, el levantamiento del secreto bancario más ágil en materia penal y el aumento de penas para la aportación ilegal de armas de fuego. Y finalmente, se habla de fortalecer presupuestariamente al OIJ y al Ministerio Público y a la Fuerza Pública. Parece que la oposición va a dar esta pelea en su momento. Me imagino que a la hora de formularse presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, y también está de acuerdo con lo que se llama en ese documento de oposición modernizar el sistema penitenciario, con un corolario que no deja de ser importante y en mi caso preocupante. Esa modernización del sistema penitenciario tendría como eje clave la distinción entre el tratamiento que se haga a la delincuencia común frente al tratamiento que se haga al crimen organizado. Y bueno, como creo que me quedan unos minutos, yo me voy a referir a dos o tres puntos expresando mi opinión con respecto, en primer lugar, al sistema de nombramientos de futuras magistraturas. Yo soy partidario de que el nombramiento debe seguir siendo competencia del Poder Judicial, perdón, del Poder Legislativo. Hay por ahí voces que consideran que sería democratizador abrir la posibilidad, algunos mecanismos que hagan participar a instancias académicas, gremiales, como el Colegio de Abogados. Y esa apertura, en mi criterio, tiene grandes riesgos. Habría que ver si se lleva adelante esta idea, cómo se hace y con qué
límites se hace. Porque, por ejemplo, esa apertura en Guatemala ha sido una experiencia nefasta, donde se abren facultades de derecho, escuelas de derecho de garaje para conformar la asamblea que termina designando a los miembros que finalmente proponen las postulaciones a la magistratura. En nuestro caso, vería complicado, por no decir riesgoso, una asamblea del Colegio de Abogados donde se promueva esta posibilidad de postular nombres. En fin, eh, puede ser que sea conservador en este punto, pero me parece que la Asamblea Legislativa debería seguir teniendo la facultad de llevar adelante los procesos de nombramiento y reelección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, me parece que en efecto hay que repensar el tema de los periodos de nombramiento. Aquí no podemos olvidar nosotros que en la discusión de la constituyente y precisamente para dar fortaleza, independencia al Poder Judicial, salidos del trauma del 48, lo que se quiso fue en principio tener un sistema como el norteamericano, donde el juez nombrado lo sea de por vida y que se jubile cuando él lo considere pertinente o la naturaleza se encargue de removerlo. Pero esa idea fue matizada finalmente por el sistema que tenemos de una destitución solo a través de mayorías negativas reforzadas, es decir, con los famosos 38 votos en contra. José En mi Manuel, criterio, 2 minutos. Ok, en mi criterio, esa fórmula ha funcionado relativamente bien, pero parece que hay una gran fuerza e intención para cambiarlo. Si eso fuera así, yo soy partidario de un único periodo largo, de 12, 16 años, sin reelección alguna y con una edad de 50 años para edad mínima para aspirar a un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Y con respecto a la separación de la función de gobierno-administración de la jurisdiccional, también estoy de acuerdo en impulsar esta idea con un órgano encargado del gobierno y administración del Poder Judicial, un consejo superior o un consejo de la judicatura que administre la carrera judicial y que sea el que gobierne y administre al Poder Judicial. También me parecería importante que en este caso las salas de la Corte Suprema de Justicia sean únicamente la instancia superior del Poder Judicial. Sobre la mesa está la posibilidad de que desaparezca la casación, que que un tribunal constitucional reforzado con un par de miembros más sea la Corte Suprema de Justicia para la representación constitucional del Poder Judicial y que la casación desaparezca como tal, asegurándonos la segunda instancia a través de los tribunales de sentencia y el recurso de apelación de sentencia. Por el momento, eso sería lo que me interesaba introducir a esta conversación. Muchas gracias, José Manuel, por su intervención y le doy la palabra a Marcia Aguiluz para que nos haga su exposición. Bienvenida, Marcia.
Bueno, muy buenas noches a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, por supuesto, también a don José Manuel y a don Fernando Cruz. Em, bueno, yo quiero hablarles, primero plantear y agradezco que don José Manuel se refiriera, digamos, a errores históricos y también una crítica constructiva hacia el Poder Judicial. Y en función del título de este foro, ¿verdad? El Poder Judicial y sus encrucijadas, me hizo pensar en lo siguiente. ¿Van a haber reformas o son necesarias reformas al Poder Judicial? Y yo creo que sí, y pretendo en mi presentación hablar de por qué son importantes algunas de estas reformas. Entonces, la pregunta no es si van a haber o no van a haber reformas, sino si estas reformas que se van a dar van a responder a los problemas reales que tiene el Poder Judicial y van a responder a los reclamos de la ciudadanía, que son en su mayoría bastante legítimos, o si simplemente van a responder a los intereses de turno en el poder, que en algunos casos se podría interpretar que quieren poner magistraturas y jueces a su medida, y ese es el cuidado que hay que tener. Entonces yo les quiero hablar, por supuesto, como integrante del Foro de Justicia, sin que necesariamente todo lo que voy a decir sea la voz del foro, pero a partir de las propuestas que ha hecho el Foro de Justicia, que es un espacio ciudadano donde básicamente hacemos propuestas para que mejore el Poder Judicial y sobre todo para que mejore la calidad de la justicia. Voy a usar como base también de mi presentación el informe de Estado de la Justicia, que es un informe que nos da una radiografía y que nos da un diagnóstico clarísimo de cuáles son esos problemas y también nos plantea soluciones. Y particularmente voy a hablarles como ciudadana, como usuaria, como la persona común que en ocasiones he tenido que ir al Poder Judicial para cosas tan básicas como problemas de tránsito y otras cosas más complejas. Entonces, quisiera hablar desde esas tres perspectivas y nuevamente destacar que algo que no nos puede pasar es lo que ha pasado, por ejemplo, en México, donde había también muchas críticas al Poder Judicial. Simplemente, incluso la Suprema Corte en México no planteó una contrapropuesta que respondiera a las críticas legítimas y bueno, ahora hubo una reforma también bastante cuestionada sobre el Poder Judicial y eso no nos puede pasar y de ahí que estos foros sean importantísimos, así como otras propuestas que están circulando. Entonces, lo primero que quiero referirme son algunos de los problemas que ha identificado el Estado de la Justicia. Quiero referirme a uno que podría ser el problema más serio que tenemos y que la gente lo siente de manera cercana, ¿verdad? Y tiene que ver con la mora judicial y esta percepción de impunidad. Eso es un hecho, por ejemplo, justo en el último informe del Estado de la Justicia, el tema que más le importa a las personas es la mora judicial. ¿Verdad? O sea, ir a un tribunal, ir a un juzgado y simple y sencillamente pensar que pasan años y que no tiene respuesta, que no se fijan las audiencias, que si hay, por ejemplo, una sentencia, luego no se ejecuta. La ciudadanía en general no entiende por qué, ¿verdad? Por supuesto que ese es un problema complejo, no estoy diciendo que hay soluciones fáciles, pero es un problema real. Y aun cuando, por ejemplo, el Estado de la Justicia señala que ha habido mejoras en términos de qué tan rápido surgen algunas decisiones, lo cierto es que el circulante, o sea, la cantidad de casos que sigue teniendo en competencia, digamos, el Poder Judicial, los diferentes tribunales, es una cantidad de casos considerable, o sea, sigue aumentando esa cantidad de casos. Y claro, ahí tenemos que analizar por qué en este país, digamos, todo se lleva al Poder Judicial, porque hay una conflictividad tan grande que todo se lleva al Poder Judicial, y si hay otras vías de prevenir eso. Pero el tema es que la mora es lo que es más cercano a la población, es un problema real. El Estado de la Justicia habla, por ejemplo, de cuánto tiempo más está durando un proceso contencioso administrativo, cuánto tiempo está durando un proceso en la jurisdicción notarial y bueno, y así podemos ir viendo. Y esta percepción, eso también, digamos, lo vinculo con el tema de la percepción de impunidad,
¿verdad? Porque eso se habla mucho, ¿verdad? O sea, y sobre todo se identifican que casos en los que personas, digamos, de exfuncionarios públicos o políticos o de la élite económica, resulta que nunca van a juicio o si van a juicio no les pasa nada, ¿verdad? Entonces se va generando esta percepción generalizada, valga la redundancia, de impunidad, que es algo que el Poder Judicial, bueno, tiene que abordar de una manera clara y estratégica y aclarar por qué se dan algunas decisiones. Lo cierto es que hay un tema, estos dos elementos, creo yo, están generando un tema de desconfianza, de deslegitimación. El Estado de la Justicia, por ejemplo, señalaba que habían más o menos un poquitito más del 60% de las personas en una encuesta que hicieron que eran críticos del Poder Judicial, ya sea críticos pragmáticos o críticos radicales. Pragmáticos, o sea, cuestionando ciertas cosas, pero aún creyendo un poquito en la institucionalidad del Poder Judicial, y un 31% que eran críticos radicales. O sea, estamos hablando que más del 60% de personas de alguna manera cuestiona el Poder Judicial. Y bueno, eso es algo que el Poder Judicial y la Corte Plena, por supuesto, tienen que tomarse muy en serio. El otro tema que el Foro de Justicia ha abordado, bueno, hasta el cansancio, y desde hace muchísimos años, el Foro de Justicia tenemos 10 años de estar insistiendo, y don José Manuel ya lo mencionaba, y por eso no voy a ser muy enfática, es el tema de los nombramientos de las magistraturas. Ojo, esto no es responsabilidad del Poder Judicial, esto es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y sin embargo, cuando pensamos en nombramientos de las magistraturas, de inmediato se cuestiona el Poder Judicial como si fuese el Poder Judicial el que se nombra a sí mismo, cuando lo nombra la Asamblea. Y bueno, se han dado una serie de presiones políticas en la Asamblea Legislativa, procesos que no son transparentes, que no se entiende por qué votan por una persona. En el pasado se dieron casos donde se votó o se nombraron a personas como magistrados que ni siquiera habían participado en el concurso. Entonces, uno de los temas centrales en la Asamblea Legislativa es la alta discrecionalidad, y podemos discutir acá lo que don José Manuel decía de si se debe involucrar a otros sectores o no. Por lo menos la posición del Foro de Justicia ha sido por una mayor transparencia, por una justificación clara, porque haya criterios objetivos de cómo se deben nombrar estas personas, que realmente le aseguren a las personas que quieren postularse una seguridad, y no que tienen que ir a pedir votos, digamos, a la Asamblea Legislativa. Pero ese es otro tema importantísimo, porque hay cuestionamientos sobre el nombramiento, ¿verdad? Porque debe haber claridad de por qué unas personas llegan, debe haber claridad de la reelección, debe haber criterios objetivos y mecanismos de rendición de cuenta que nos comuniquen a las personas comunes y silvestres que efectivamente tiene sentido que las personas hayan sido nombradas y están cumpliendo con su labor. Un tercer problema tiene que ver con algo también que don José Manuel señaló, que es esta sobrecarga administrativa, ¿verdad? De cómo la Corte Plena, la Corte Suprema tiene funciones jurisdiccionales, que fue para lo que originalmente fue creada, pero tiene funciones de gobierno judicial, o sea, administra lo que es este gran conglomerado que llamamos Poder Judicial. Y claro, la Asamblea Legislativa elige abogados y abogadas, y de pronto tenemos a estos abogados y abogadas, juristas, personas que se espera que tengan una gran especialidad en sus respectivas materias, administrando un conglomerado judicial que es simplemente enorme y tremendamente complejo. Y entonces gastan más tiempo administrando, cosa que no es su profesión ni su formación, que impartiendo justicia. Y ahí hay un elemento en el cual, digamos que hay una carga de responsabilidad de nuestro cuerpo normativo, pero también hay una responsabilidad de la propia Corte Suprema de Justicia, que se ha llenado de trámites administrativos y que no ha querido también soltar algunas cosas que podría haber soltado. El Estado de la Justicia, por ejemplo, señala que los asuntos administrativos conocidos por la Corte Plena entre el 2020 y el 2023 aumentaron de 665 a 1.112 asuntos, o sea, en el 67%. Una de las críticas que se han hecho, por ejemplo, es la cantidad de comisiones permanentes en la que participan los magistrados y magistradas. En algún momento eran más de 100, ahora formalmente son como 30. Pero el tema central acá es
eso no es sostenible. Los y las magistradas fueron electas para impartir justicia y la ciudadanía reclama que impartan justicia. Por lo tanto, el gobierno del Poder Judicial debería estar a cargo, digamos, de un órgano que sea especializado en la materia, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los grandes temas. Ahora, por supuesto, o sea, hay una serie de amenazas a la independencia judicial, ¿verdad? Hablamos de independencia judicial, es un concepto muy abstracto, a veces es difícil de entender y lamentablemente se ha estigmatizado como algo que es un privilegio de los jueces. Y nosotras desde el Foro de Justicia siempre estamos diciendo, ojo, que la independencia judicial es un derecho que tenemos todas las personas, o sea, usted que me escucha y yo y todas las personas acá presentes queremos que si por alguna razón vamos al juzgado de tránsito, al juzgado de familia, al juzgado penal, al juzgado civil, quienes conozcan nuestros asuntos puedan juzgarlo de manera independiente, o sea, que no tengan presiones ni del Ejecutivo, que no tengan presiones ni de ningún diputado, ni de ningún empresario, ni de nadie que tenga poder, sino que realmente juzgue de acuerdo con las normas y los tratados internacionales según corresponda. Entonces, por eso es que tenemos que entender que cuando se habla de preservar la independencia judicial, no se trata de preservar privilegios de ninguna persona, se trata del derecho que tenemos todas las personas de poder llegar a estos espacios y tener la certeza de que nuestros fallos van a ser bien fallados, valga la redundancia, y bien conocidos. Y esto es un gran riesgo porque ahora hay otras amenazas que hace quizás 30, 40 años no eran tan latentes. El crimen organizado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si permitimos que se coopte el Poder Judicial, podría existir el riesgo de que lleguen personas vinculadas al crimen organizado o a otras crímenes, digamos, a otros grupos, digamos, de poder. Entonces, el tema de preservar la independencia judicial debe ser algo que nos debe importar. Esto que estoy diciendo yo no solamente lo ha dicho el Foro de Justicia, lo ha dicho el relator de las Naciones Unidas, como bien dijo don José Manuel, la Comisión Interamericana, incluso se le han mandado comunicaciones al gobierno, a los diputados, precisamente sobre algunos de estos temas por la relevancia que tiene para la democracia y para nosotros. Frente a este panorama, ¿cuáles son las posibles reformas? Bueno, de hecho, el Estado de la Justicia, con el apoyo del Foro de Justicia y el Colegio de Abogados, estamos ahora en una serie de diálogos propositivos, escuchando a personas expertas que tienen diversas visiones para plantear un diálogo que lamentablemente no se está planteando a nivel nacional, pero que es clave. Reforma sí, pero reforma sí y reforma que sea democrática y reforma que resuelva los problemas que venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo. Reforma no que simplemente responda a los intereses de una clase política. Entonces, en esta lógica propositiva, el foro ha propuesto desde hace muchos años efectivamente cambios a los nombramientos, ¿verdad? Empezando porque hay que establecer reglas claras y objetivas, hay que establecer perfiles claros de cuando hay una vacante de una magistratura. Bueno, si es una vacante en una sala que requiere una especialidad, pues tiene que llamarse a personas que tengan esa especialidad. Entonces el tema de definir los perfiles es clave, que haya transparencia en todo el proceso, que sea lo menos discrecional posible, garantice la igualdad, la paridad de género, por supuesto. Las entrevistas, ha sido un tema clave. En la última legislatura, la Comisión de Nombramientos estableció que el 55% del porcentaje, digamos, del puntaje que les iban a dar era en la entrevista, pero resulta que las entrevistas son arbitrarias, que no están regladas. Entonces, básicamente, en el pasado se dieron casos donde si yo no quería que quedara la persona más calificada, entonces le ponía un cero en la entrevista, aunque hubiese sido brillante. Entonces, el foro aquí ha sido claro en que necesitamos reducir el peso de esas entrevistas, incorporar exámenes especializados, pruebas psicológicas, incluso exigir que se justifiquen los votos. O sea, si un diputado o diputada dice yo elijo a tal, ¿por qué? ¿Por qué esa persona es la mejor? Y creemos que estos cambios podrían realmente fortalecer el sistema de nombramientos y seguramente se darán o se necesitarán otros, pero al menos este ha sido el mínimo indispensable que el foro ha propuesto. El tema de fortalecer la carrera judicial, o sea, garantizar la estabilidad en los cargos de los jueces, pero también
sistemas objetivos de evaluación de desempeño, hay que combatir la corrupción, por supuesto, hay que evitar que los procesos disciplinarios se utilicen como una manera de interferir en la independencia judicial y hay que consolidar un sistema de incentivos. Debe ser nuevamente un orgullo y remunerado satisfactoriamente y dignamente estar en el Poder Judicial. Eso es una discusión clara, o sea, si no logramos redignificar este cargo, ese es un gran riesgo también. El gobierno judicial, lo que les decía, o sea, hay que desconcentrar las funciones de la Corte Plena para que puedan realmente dedicarse a juzgar, trasladar algunas gestiones a órganos técnicos y especializados, diferenciar entre las diferentes funciones y por supuesto eso ayudaría a que tengamos un poder judicial muchísimo más eficiente. La sala constitucional hay que fortalecerla sin duda alguna, liberar también a la sala de estas tareas administrativas y que pueda concentrarse en juzgar los miles de casos. O sea, la sala falla casi 40.000 casos al año, imagínense, o sea, la cantidad de casos. Bueno, necesitamos a los magistrados concentrados en eso y no en tareas administrativas decidiendo quién va a una comisión, a quién le dan permiso de una cosa. Eso no puede ser. Y el último tema que quiero tratar es el tema del Ministerio Público, ¿verdad? Ya nos decía José Manuel, o sea, el Ministerio Público, necesitamos un Ministerio Público independiente y necesitamos un Ministerio Público a la altura de los desafíos que nos presenta este momento. Para eso, una carrera fiscal especializada, mayores recursos para que puedan hacer investigación acorde con las nuevas tecnologías, o sea, no podemos ya esperar un año para que se pueda abrir un teléfono que puede tener información importante. Algo que es central, cómo evitamos las puertas giratorias dentro del Ministerio Público y establecemos, por ejemplo, periodos mínimos en los que los fiscales tienen que estar en un determinado caso, porque ocurre que de pronto son fiscales, que de pronto están de jueces, y ese tipo de rotación no ayuda en la continuidad de las investigaciones. En general, el Ministerio Público también tiene que fortalecerse. Entonces, estos son algunos de los planteamientos que hemos tenido. Esta es una discusión necesaria. Yo celebro profundamente estos espacios. Espero que haya muchos más espacios de discusión y sobre todo espero que el Poder Judicial y acá en la persona de don Fernando Cruz pueda plantearse seriamente propuestas que lleven a resolver los problemas reales que tiene el Poder Judicial. Pueda además comunicar mejor a la ciudadanía cuáles son esos problemas, de dónde surgen, cuáles son las complejidades, pero también qué están haciendo. La ciudadanía merece saber qué es lo que está haciendo y todo esto supone también que la Corte Suprema sea autocrítica y pueda plantearse con seriedad que algunas de estas decisiones implican ceder el poder, porque ya estamos cansadas de que hayan autoritarismos en otros espacios y que haya concentración de poder. Necesitamos una Corte Suprema que demuestre que también puede ser un órgano democrático, que puede ser el poder y que está dispuesta a tomar decisiones que ayuden a cumplir lo que todas queremos, que es el acceso a la justicia, la garantía de nuestros derechos, el control de los abusos de poder. Y por ahí terminaría yo por ahora mi presentación. Muchas gracias, Marcia, por su presentación. Le doy la palabra a Fernando Cruz para que nos haga su exposición. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Me costó poco conectarme, pero eh, es un gusto compartir con Marcia Aguiluz y con don José Manuel y con don José María que dirigen la conversación. Bueno, creo que la narrativa es muy compleja y también a veces se exacerba la importancia del Poder Judicial. Sí la tiene, pero si ustedes se ponen a ver, el 5 del presupuesto total del Estado, el Poder Judicial representa el 5% del presupuesto total del sector público. Claro que uno después puede hacer otros números. Fíjese que no es de un peso
presupuestario tan gigantesco. Y por otra parte, los funcionarios nos llegan a 14,000. Es importante porque tienen funciones de trascendencia. Pero yo me planteo la mora que hay en el tema de la caja. Me planteo el tema de la ineficiencia en el tema del agua. No tienen ustedes idea de la cantidad de asuntos crecientes que llegan por falta de suministro de agua a ciudadanos y ciudadanas. Todos estos ejemplos no para decir lo que pasa en el Poder Judicial es irrelevante, no. Es que el foco se ha concentrado porque hay una, que ya lo han mencionado, una orientación y una consigna política es, ya tenemos los dos poderes, ahora vamos por el Poder Judicial, pero vamos por el Poder Judicial porque lo que queremos es que no sea independiente. Lo que queremos es que sea un Poder Judicial alineado con el movimiento de gobierno. Entonces, claro, esta es una perspectiva que hay que señalarla. ¿Y por qué el Poder Judicial tiene tanta importancia políticamente? No en el presupuesto, es importante, pero ¿por qué? Bueno, porque después del 48, el tema electoral fue parte del conflicto y entonces pensaron, hay que poner al poder electoral, que son jueces, dentro del Poder Judicial. Y ese ha sido un tema que está ahí gravitando. ¿Por qué? Porque entonces el Poder Judicial concentró esa parte tan importante para desligarla del Parlamento. En segundo lugar, fue muy importante, no voy a entrar en detalles, que el Poder Judicial, siguiendo corrientes doctrinales, no es una cuestión de una persona que se le ocurrió sobre nada, la represión penal, Ministerio Público y organismo de investigación judicial, se integró al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el fiscal es un juez que baja del estrado y se convierte en investigador, que antes eso lo hacía el juez en el sistema inquisitorial. Y luego la investigación es muy importante porque a raíz de una serie de abusos se llegó a la conclusión de que lo que había era una investigación poco científica. Entonces es muy importante. Tanto que en una referencia que escuché a la magistrada Solano, del presupuesto integrado de Ministerio Público, OIJ y Judicatura, el presupuesto más alto se lo lleva el organismo de investigación judicial. ¿Por qué? Porque es muy importante poder hacer una buena investigación. El cuarto elemento, que es un tema discutible, o el tercero, vean cómo el Poder Judicial va teniendo ciertas funciones que son de equilibrio. Es que la Sala Constitucional se integra al Poder Judicial. Ahí hubo razones estratégicas, podría no estar ahí. Pero eso significa que la judicatura tiene un poder de equilibrio fundamental. Y por supuesto, esto hace muy singular el Poder Judicial, pero no es un invento, es una arquitectura del poder para evitar lo que ocurrió en el 48, en la década del 40, y lo que ocurrió después en los 60s y 70s, en que se determinó una serie de abusos en lo penal y en lo penitenciario. Y digo penitenciario porque ese es otro que creo que alguno de ustedes lo mencionó. Se quiere volver al sistema viejo en el que el Poder Ejecutivo administraba la pena de prisión, lo cual constitucionalmente tiene mucha discusión. Entonces, fíjense que el proyecto político es tener más acceso a lo electoral y que no esté en el Poder Judicial. Tener más control sobre la acusación, ojalá cerca del Poder Ejecutivo. Tener incidencia en la investigación, ojalá el organismo de investigación cerca del Poder Ejecutivo. Sala Constitucional fuera, con una disminución de su poder eventualmente. Y el control de las cárceles sin control judicial. Carambas. Ahí está para mí la médula del problema, lo que no significa que no sea importante hacer cambios en el Poder Judicial, y muchos. Yo soy uno de los que he creído que se pueden hacer en todo lo que muy bien señaló don José Manuel y doña Marcia. Pero esta
muy breve referencia lleva a ese tema que es de tanta trascendencia. Y claro, cuando uno ve que la campaña sostenida de los últimos 5, 6 años, 7, porque desde antes ya comenzaba el tema con la ley de empleo público, la ley de fortalecimiento, un debilitamiento del Poder Judicial. Pero lo primero que uno debe plantearse es esa diferencia que al público le cuesta mucho entre prevención y represión. ¿De quién es la prevención? La prevención es del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo, en general, la orientación es que es la represión la que es determinante y no la prevención. Y me pregunto, ¿a dónde están los elementos e indicadores para que uno sepa que la prevención que corresponde al Poder Ejecutivo está bien hecha? Y que el público no piense que la inseguridad es culpa de un mal actuar de jueces y fiscales en materia penal. Esa ha sido una distorsión muy grande. Hay poblaciones en Costa Rica, no puedo decir cuántas, pero que no pueden circular bien sus habitantes porque les cobran peaje. Eso es del Poder Judicial, eso es seguridad. El tema de la alta tasa de homicidios, ¿es todo el Poder Judicial porque hay que capturar a esos? ¿O es que también hay una incidencia ahí alta del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo? La explotación de oro en Cruzitas. A cielo abierto, en horas del día, con caminos, con una actividad constante. El Poder Ejecutivo no la puede controlar, salvo episódicamente. ¿Eso qué significa? Bueno, y si fueran unos guerrilleros, entonces no los puede. Y guerrilleros que hacen hoyos, que se llevan el oro, que llevan elementos para estar en un solo lugar. Bueno, no pueden. Entonces, ¿y el contrabando? Entonces, debemos también tener parámetros para valorar la actividad de prevención en seguridad que es del Poder Ejecutivo. Pero la prensa mayoritariamente solo se concentra en el tema de las acciones concretas del Poder Judicial, no de las del Poder Ejecutivo. Y por supuesto, en el escenario de este que está de fondo, es que la prensa en general está muy alineada con una orientación del Poder Ejecutivo. Eso no me meto yo, pero es claro para mí. Entonces, claro, se culpa que la inseguridad en lo que la imaginación o el imaginario de la población es, no, es que los ponen en libertad. Bueno, no, pero perdón, eso se pueden poner en libertad, pero toda la orientación de crimen organizado, lotería clandestina, contrabando, trasiego de drogas, su producción, eso no es porque se pusieron en libertad los que capturaron, pero en un simplismo a lo que todos somos proclives todos los seres humanos, pensamos que esa inseguridad es producto de que los que se capturaron se pusieron en libertad. Y eso habría que valorarlo. Y por eso me referí bien en el tema preventivo del control territorial, cómo se controla ese control territorial y el impacto del narcotráfico, que es, digamos, el narcotráfico lo que hace es desordenar todo el sistema penal básico. Es una actividad tan poderosa que lo que hace es casi desarticular el sistema penal y todo lo que sería eso pues, de plantear. Entonces, vista esta perspectiva original o esta introducción que yo señalo, es cierto que el Poder Judicial requiere reformas, pero hay muchas veces, ha habido oídos sordos desde el campo político. Y esto que lo he dicho varias veces. Una mora judicial que tenemos es que pongámosle el 60% de la mora judicial viene de la jurisdicción de cobros. En 2 ocasiones, la Corte ha propuesto tasas para financiar esa jurisdicción
darle mayor vitalidad, introducir una serie de instrumentos para que Zamora no sea el 60. Bueno, pues el poder político no ha querido y no ha podido porque no se atreve a que a los entes financieros, a los que tienen que ver con el cobro judicial, no admiten que se les cobre una tasa. Bueno, 2 veces. Entonces no es inacción del poder judicial. Y les doy otro ejemplo. En el tiempo de la primavera que habló José Manuel, cuando se ocurrió el tema del cemento y del ex magistrado Gamboa, que a mí me tocó ir adelante en esa primavera que se convirtió en invierno, planteamos una ley de carrera, cambiando incluso, modificando el informe del fiscal general, que es tan importante porque es el elemento central del sistema. La Asamblea archivó, sin notificarle al Poder Judicial, archivó el proyecto que estuvo elaborado durante 7, 8 meses. Dedicamos tiempo con la señora fiscal general de aquella época, doña Emilia, que yo pensaba que estaba enamorada del tema de la carrera judicial. Parece que no. Otro ejemplo que les estoy diciendo de eso. Y les doy un tercer ejemplo. Hace muchos años, la Sala Constitucional tiene una sobrecarga de amparos y de habeas, pero mucho de amparo. Entonces lo que se pensó, 2 veces también se ha hecho, hace unos 15 años, es plantear tribunales de amparo para que la carga y la mora en la sala, que es menor, se diluya. Bueno, no se pudieron aprobar porque en uno de los proyectos el Parlamento pensó que todos esos tribunales de amparo tenían que ser magistrados electos por el Parlamento. ¿Para qué? Para tener jueces controlados políticamente. Entonces en el pecado llevamos la penitencia, porque se puede hacer mucho despolitizando el nombramiento de los jueces supremos, que también tienen una alta concentración de poder y van hacia abajo, estableciendo una serie de controles eventualmente. Eso es una amenaza. De tal manera que vea que le he dado 3 ejemplos en que no les ha interesado el tema de la mora, sino el control o los compromisos con otros grupos de poder que ni siquiera pueden poner una tasa. Y ni les digo algo terrible que es de la ley de financiamiento o la ley de control financiero que se aprobó, se me olvidó ahora el nombre, en el 2018, que impuso una regla en el sentido de que si recibíamos dinero de una tasa, se le deducía de lo que del presupuesto del Poder Judicial para limitar. Entonces, las limitaciones presupuestarias van en detrimento de la eficiencia. La mora judicial, que algo he tenido que mencionar, sí coincido, me parece que sí, la mora es algo que debemos abordar, que no se ha abordado para mí bien. Debiera existir casi como una comisión de mora, pero con una integración muy ágil con ingenieros industriales para esto y tener las cifras así. Creo que lo hemos postergado, no lo hemos enfrentado como debe ser. Procesos que duren más de 10, 15 años en lo penal resultan inaceptables. Y el Ministerio Público sí necesita un remozamiento, porque es un Ministerio Público que pasó de tener 90, 100 fiscales a tener 500. Y ese nombramiento y otra serie de factores o de condiciones debieran cambiarse. De tal manera que visto así muy rápido, yo coincido con muchas de las propuestas que se han señalado. Una que coincido con lo que señaló Marcia, pero ahí sí que no va a haber, no lo están diciendo. ¿Por qué los magistrados y magistradas no se designan por méritos? Que lo dijo ella muy bien, lo dijo Marcia muy bien, con parámetros que permitan escoger los de mayor aptitud. Y entonces ya no hay ese problema, pero ¿qué es ese concurso que hacen? Que dicen, bueno, vamos, los antecedentes, y pues esos pobres candidatos
es como una carrera para que al final de cuentas pierdan la razón o no los nombren. Y resulta que el 55 o 60% de la entrevista. Entonces, ¿para qué eso? Eso es dar la vuelta, hacer qué hago para que no haga nada. Entonces, quiere decir que los nombramientos del Poder Judicial son políticamente definidos. Y entonces, de nuevo digo con el mismo refrán, en el pecado llevan a penitencia. Porque, ¿por qué la emprenden contra el Poder Judicial si son ellos los que eligen la CUP? Pero lo que se propone no es que quieren hacerlo por méritos para escoger al candidato idóneo, el mejor. No, lo que quieren es acortar el plazo, eventualmente, y tener oportunidad de, ojalá que la entrevista valga un 70 para elegir a determinadas personas, X, Y o Z, de mi confianza. Entonces, este es un gran tema, un gran tema que debiéramos valorar en la dimensión que corresponde. Entonces, no todo es que está de este lado, está por este también. Y bueno, yo lo he propuesto varias veces. Debiéramos quitar en parte a racionalizar el tema de las inmunidades procesales, el fuero de protección. ¿Por qué tiene que ir el fiscal a decirle a la corte que le levante la inmunidad a un jerarca, sea fiscal general o no fiscal general, sea magistrado o sea diputado o ministro? ¿Por qué? De una vez que el fiscal vaya al Poder Legislativo y el Poder Legislativo verá si se lo levanta o no. Pero una vez que se lo levante, que no sea que los jueces electos políticamente sean los que juzgan a ese que se le quitó el fuero. No, que vayan a la jurisdicción ordinaria como cualquier ciudadano. ¿Por qué no proponen eso? No sería malo. Si a usted le levantan la inmunidad en el Parlamento, después de todos los ires y venires y los secretismos y todo que es propio del poder político. Y entonces ahora, ¿para qué va a ir a un tribunal especial designado políticamente? No, vaya a la jurisdicción ordinaria como todos los ciudadanos. ¿Qué diferencia hay entre un señor que es ministro o presidente de la República o magistrado para que tenga un juez especial? Y no me quiero imaginar el tema de si ojalá que fuera un magistrado de la sala penal y entonces juzgado por sus compañeros. Y si lo condenan, entonces apela ante corte plena, todos designados políticamente. ¿Por qué no cambiamos eso también, ya que estamos en así como en esta eh, eh, entusiasmo de reformas? Quitemos ese tema, atenuémoslo. Don Está bien Fernando, que haya perdón, algo. 2 minutos, don Fernando. Caramba, ya estaba tomando yo más Ahora, impulso. Muchas ahora después en la sesión de preguntas y comentarios puede extenderse ahí. muchas gracias. No, es una broma. No, nunca está de más una sonrisa. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque todo esto tiene una orientación muy particular. Y entonces, claro que sí, que hay mucho que reformar, muchísimo. Creo que José Manuel mencionó algo que me parece importante, racionalizar el tema de las impugnaciones. Hay algunas salas que me parece que tienen un recargo de funciones en impugnaciones que no me parece. Además, siempre es mejor dejar que ese magistrado o magistrada tenga una actuación muy ponderada, muy limitada en materia jurisdiccional y que sean los administradores. Ya no tiene sentido la casación, de ninguna manera. No digo que en algunos casos hay que pensárselo bien, pero no hay razón para que desde el Parlamento designen a los jueces que controlan todo el quehacer y toda la función intelectual de la función judicial. Entonces lo político partidista no es tan malo. ¿Por qué no dicen que van a eliminar la casación y que le van a quitar a los jueces, que no van a designar a jueces desde el Parlamento? Muchas gracias. Yo creo que
que ya se me venció el tiempo y hay tanto que hablar de un tema que he tenido con el que he tenido que lidiar tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por su participación. Llegamos así al final de la exposición de las personas panelistas y ya vamos a abrir el espacio para escuchar los comentarios o transmitir más bien los comentarios y las preguntas de las personas que siguen esta transmisión, a quienes agradecemos sus preguntas y comentarios. Domainir Antonio Barbosa hace la siguiente pregunta. Bueno, primero felicita a los panelistas y a la panelista y pregunta, ¿se impone preparar un blindaje al Estado social de derecho y de los servicios públicos que pasa por proteger el corpus jurídico nacional? ¿Será posible hacer una especie de FODA de los poderes a fin de identificar fortalezas y oportunidades, y debilidades y amenazas? Y por último, ¿se puede hacer una consulta internacional para contrarrestar este tipo de peligros que representan los gobiernos de corte autoritario? Hay varias personas que también felicitan a los panelistas y a la panelista. Don Henry Mora hace la siguiente pregunta. ¿Cómo minimizar la manipulación partidista en el nombramiento de magistrados en la Asamblea Legislativa? Bueno, ya se ha comentado este tema, pero se puede desarrollar todavía más porque es un tema muy importante. Don Luis Villalobos Solano pregunta, ¿cuáles de los actuales proyectos en ciernes para reformar el Poder Judicial contemplan la creación de una instancia que dicte políticas para la prevención del delito? Y Henry Mora también le pregunta a doña Marcia, ¿qué significa en la Costa Rica de hoy democratizar el Poder Judicial? También don Henry le comenta a don Fernando, mis respetos, entiendo sus razones, pero podría priorizar 3 reformas urgentes para mejorar el Poder Judicial y su aporte a la democracia costarricense. Esas son las preguntas y comentarios que tenemos por el momento. Yo le daría la palabra a las personas panelistas para ver si se quieren referir a alguno de estas preguntas o comentarios. José Manuel, ¿querías referirte? No, bueno, lo que quería es sobre todo conectarme por aquello del debate. Sí, claro, Eh, por favor, tengan ahora sí el video y el audio encendido. Ujú. sí, bueno, con esto de las reformas y el ambiente efervescente, ¿verdad? Que se ha implantado. Efectivamente, la pregunta fundamental es si se quiere reformar el Poder Judicial para fortalecerlo o si se quiere reformar o introducir reformas para facilitar su control. A mí me parece que de las cosas que se han dicho, se ha dicho, por ejemplo, que el Ministerio Público debería ser o pasar a ser parte del poder legislativo o en una regresión todavía peor, parte del poder ejecutivo. La verdad es que hay que revisar la historia de este país, saber por qué razón el Ministerio Público pasó en los años 70 a formar parte del poder judicial y revisar también lo que sucede en otras latitudes cuando el Ministerio Público es controlado por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en España, ¿verdad? Donde hay un debate interminable sobre la legitimidad de las actuaciones precisamente por el origen de estos nombramientos en el Poder Ejecutivo. De manera que nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo de estudiar de dónde vienen las instituciones y cuánta fortaleza pueden tener en una u otra ubicación. No se ha dicho, creo, pero evidentemente entre las reformas estructurales está darle rango constitucional al, al poder, perdón, al Ministerio Público, elevarlo a esa categoría.
hay que homologar la carrera fiscal con la carrera judicial, de manera que no haya diferencias salariales entre fiscales y jueces. Y esa es otra cuestión que me parece que habría que agregar al inventario de iniciativas que se han mencionado en esta conversación. Gracias, José Manuel. No sé, Marcia, adelante. Sí, yo quiero referirme a algunas cositas y una pregunta específica que se me hizo. El tema de la Costa Rica de hoy, cómo de democratizar al Poder Judicial, y me sonaba esto de la Costa Rica de hoy, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo no sé en la Costa Rica, pero yo lo que voy a decir es los principios que significa, digamos, o que yo pretendo poner sobre la mesa cuando me refiero a democratizar. O sea, hay un tema de concentración de funciones que se traduce en algunos casos a concentración de poder, ¿verdad? Y democratizar significa que necesitamos romper eso, porque además le hace mucho daño al Poder Judicial, le hace mucho daño a la eficiencia del Poder Judicial, y por lo tanto lo técnico debe ir a los técnicos, lo administrativo debe ir a los expertos en administración, y los magistrados, que son jueces, que son abogados, que son gente muy versada en sus materias, deben dedicarse a juzgar como principio mínimo. Y eso significa desconcentrar el poder, pues democratizarlo un poco en mi punto de vista, pero también transparentar, ¿verdad? Transparentar las decisiones que toma, que supone también informar mejor. Necesitamos un poder judicial más activo, informando lo que hace, las dificultades que tiene, lo que significa esto que está haciendo don Fernando. Ojalá todos los magistrados estuviesen hablando en diferentes foros e informando cuál es su perspectiva, cuáles son sus perspectivas de las reformas posibles. Entonces, y eso no solamente abona, digamos, informar en relación con el Poder Judicial para defenderlo como institución, sino también informar de las decisiones que toman, que no basta con decir es que nuestras decisiones son públicas. Eso no es suficiente. O sea, hay que salir más, salir a las comunidades, magistrados visitando y rindiendo cuentas en las comunidades, porque eso lo demanda la ciudadanía actual, ¿verdad? Por las funciones y por el rango que tienen. Rendición de cuentas, o sea, toda democracia necesita que todos los órganos que ejercen algún tipo de poder rindan cuentas. El Poder Judicial y la Corte Suprema no puede estar exenta de esa obligación de rendir cuentas, de decir cómo administra los fondos, por qué los administra, por qué hace una cosa. Yo en este momento no cuestiono decisiones, sino quizás el tema de no explicar y no rendir cuentas, y también cuando hayan casos internos, rendir cuentas también supone tomar decisiones respecto de esos casos internos. Y lo último, la apertura a la crítica. O sea, nosotras en el Foro de Justicia venimos, ¿verdad?, haciendo diversos señalamientos cuando nos han preocupado, nos hemos enfocado mucho en el nombramiento de magistraturas, pero también algunas decisiones de la Corte Suprema, y ha sido difícil a veces tener, o sea, en realidad dialogar, ¿verdad? Sino que hemos sentido en ocasiones que hay una, ¿verdad? Que si escuchan una crítica que es constructiva y desde el mejor lugar posible, no necesariamente hay tanta apertura, por lo menos no de todas las personas que integran la Corte Suprema. Algunas sí, pero necesitamos capacidad de escucha para este momento histórico que tenemos en Costa Rica, capacidad de escucha para las necesidades de la población y qué es lo que se demanda, capacidad comunicativa para entonces debatir, como decía don Fernando. Bueno, hay una percepción de que el crimen organizado es culpa del Poder Judicial, no funciona así. Eso necesitamos que el Poder Judicial explique, pero que lo haga mucho más proactivamente a través de canales que le lleguen a la población, porque estos programas lo verán gente muy interesada en esta materia, pero no necesariamente le llegan los mensajes a la población común, la que está sufriendo en el día a día. Entonces, para mí ese es como el contenido que le doy a la frase que di. Por ahí preguntaban que si se puede hacer una consulta internacional. Bueno, como lo he dicho, tanto la Comisión Interamericana como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial le han sugerido, le han dado recomendaciones a Costa Rica. Eso se puede seguir haciendo, pero no va a venir nadie a salvarnos. Lo que es clave es que la ciudadanía se informe sobre este tema, forme su propia opinión y exija a quienes tiene que exigir.
exija a la Asamblea Legislativa reformas que nuevamente respondan a las necesidades reales de la población y a los problemas reales del Poder Judicial, exija al Poder Ejecutivo que deje de meter sus narices en la independencia judicial del Poder Judicial, exija al Poder Judicial que cumpla mejor con sus funciones y que satisfaga las necesidades legítimas que las personas tienen. Necesitamos a mucha gente hablando, poniendo el dedo en la llaga, exigiendo la responsabilidad de quienes tienen una responsabilidad para hacer que esta situación cambie. Y solo quiero terminar señalando algo que mencionaba también don José Manuel en algún momento, el tema de, o sea, tenemos que pensar lo que ha pasado en otros países. Eso es una realidad. ¿Verdad? O sea, en lo que ha pasado en Guatemala, lo señalaba don José Manuel, pero también en El Salvador, pero también en Nicaragua. En estos países, por ejemplo, la fiscalía y las cortes están cooptadas por partidos políticos y por grupos de interés económico. ¿Y ustedes creen que esa ha sido la respuesta? Que lo que aboga ahora el Poder Ejecutivo en este país de tener control, o pareciera que lo que quiere es tener control, ha ayudado a esos pueblos. ¿Ustedes creen que eso ha significado igualdad para todas las personas? En El Salvador, el 1% de la población está privada de libertad. ¿Cuánto de ese 1% ustedes creen que son políticos o empresarios o personas con poder? No, son personas de los pueblos, son campesinos. Algunos podrán ser responsables de delitos, pero cuando se da eso, crean ustedes que a quienes va a impactar es a la persona común, a la que no tiene ningún poder ni ninguna conexión. Igual pasa en Guatemala. Durante años la fiscalía ha estado cooptada. ¿Quiénes están en las cárceles? Los líderes indígenas, los jueces que en algún momento fueron independientes. ¿Sigue la impunidad? ¿Sigue el crimen organizado? Por supuesto, porque quienes han llegado a cooptar están vinculados con eso y eso es lo que tenemos que proteger en este país. Por eso reitero la pregunta. No es que no haya reformas, tiene que haberlas, pero tiene que haber reformas que respondan a las necesidades de la población y que preserven este derecho que tenemos todas las personas de tener un poder judicial independiente e imparcial. Muchas gracias, doña Marcia. Don Fernando, no sé si quería referirse a alguna pregunta que le hicieron. Sí, claro. Eh, Me preguntaron, hay varias cosas, muchas, ¿verdad? Muy interesantes. Eh, Desgraciadamente, en lo internacional hay cuando se lesiona la independencia de los jueces y juezas y se barre con la independencia, como pasó en El Salvador, la reacción internacional es casi nula. Jueces que terminan viviendo fuera de su país o los guatemaltecos igual, no es prioridad. El panorama en todo el área centroamericana, quizás el área en Sudamérica, muy pocos, hay como algunas cosas, tal vez en Colombia usted se encuentra, pero no, usted no puede decir, tenemos 5 poderes judiciales que son de un nivel de independencia razonable, no. Es el panorama muy, muy duro, muy, muy fuerte. 3 reformas, bueno, que me plantea el señor Mora, me parece, don Henry Mora, me parece. Eh, yo creo que hay que quitar de corte plena la acumulación de funciones. Entonces, hay que crear un órgano disciplinario que se encargue de la disciplina de jueces, juezas y funcionarios. Hay que crear un órgano que sea de nombramientos de jueces y juezas, ojalá de fiscales y fiscalas, tal vez se pueda. Y hay que crear un órgano de administración con integración que no superen las 8 o 9 personas, no 22. Y ojalá integrado no solo sino en cada uno de sus órganos, creo que lo mencionó Marcia, el tema de la democratización. Tiene que haber jueces de distintas instancias, de distintos sectores, para que no sea solo desde el Parlamento que impongan a la autoridad. Me parece también otra reforma importante, pero nada más como una idea, eh, concentrar en un observatorio de mora judicial. Ojalá pensar en un esquema, estoy hablando
pensando en voz alta, como en el tema de carreteras, la NAME. Entonces, tener con alguna universidad, la Universidad de Costa Rica, cualquiera, que esté monitoreando el tema de los cuellos de botella en todo el organismo, en toda la estructura judicial de Mora. Me parece que, y oír otras voces que nos estén monitoreando. Ya lo tenemos en el Estado de la Justicia, que hace su investigación con mucha independencia. Espérame, el tema de la mora es fundamental. Me parece que sí. Eh, yo creo que esas serían las reformas que pensaría que se pueden dar, y se puede pensar también en el tema de la fiscalía, que hay que ver su ubicación es muy, muy importante. Y hay muchas cosas que se pueden hacer más. Una última que menciono, que es la posibilidad de pasar del 6% al 9% del presupuesto para que la financiación del Poder Judicial no esté tan limitada por una mayor o menor poder del Ministerio de Hacienda, que creo que ahora en este año va a ser bastante fuerte, porque el Ministerio de Hacienda reduce mucho la capacidad de administración, que fue lo que quiso evitar cuando se hizo la reforma en los 60 sobre el 6% del presupuesto. Esas serían mis observaciones. Podrían ser más, pero creo que el tiempo apremia. Muchas gracias, don Fernando. Yo no hay más preguntas por el momento en el chat. Yo me voy a permitir hacer un par de preguntas. Le he escuchado a don José Manuel en algunas intervenciones el concepto de que es una equivocación pensar que el Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia y que es un universo mucho más amplio. Yo le pediría que desarrolle un poco esa idea porque me parece muy importante. Y la otra pregunta que les haría es que con respecto a esto que se ha estado discutiendo, el nombramiento de magistrados y magistradas y la ausencia de criterios meritocráticos, he leído en algunas investigaciones de este tema que sí se han establecido comisiones y parámetros y criterios en determinados momentos, pero que a la hora de la hora priva más el interés político. No sé si podrían desarrollar un poquito más eso, en qué han consistido esos estructuras que se han hecho en algún momento para guiar mejor, de una manera más meritocrática estas elecciones y de qué manera se han desvirtuado en el devenir político de la Asamblea. Así que les dejo estas dos preguntas, una para José Manuel y otra para las tres personas panelistas. Bueno, uno de los errores de perspectiva fundamentales en esto de estrategias para controlar el Poder Judicial es olvidarse de la naturaleza muy particular del Poder Judicial. A mí siempre me ha preocupado el tema para que la población trate de comprender de qué estamos hablando. En efecto, cuando alguien propone controlar el Poder Judicial, lo que está proponiendo es controlar la cúpula, la Corte Suprema de Justicia, dado que entiende que por esa vía se puede pues controlar el Poder Judicial como en cualquier otra organización jerárquica, burocrática, tradicional. Lo que pasa es que efectivamente nosotros algo hemos evolucionado en estas concepciones y la población en general, el ciudadano común y corriente, la ciudadana de a pie, debe comprender que el Poder Judicial es ejercido por todos y cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial, que en sentido estricto esos jueces tienen una competencia territorial y por materia en donde ejercen su función debidamente normada por la ley, pero con un ámbito de independencia muy amplio. Cada juez en su materia y en su jurisdicción territorial es poder judicial, y esto no se controla tan fácilmente como decir vamos a meter una mayoría
de magistrados y magistradas adeptos para que el Poder Judicial empiece a formar parte de las entidades que controlamos. Visto esto así, me ha parecido siempre importante insistir en que la función judicial es una función muchísimo más compleja que controlar una Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, José Manuel, por su respuesta. Con respecto a esta otra pregunta que dice de que si en algún momento se han estructurado mecanismos de selección de magistrados y magistradas más basados en la meritocracia y en qué medida se han desvirtuado, ¿qué nos podrían comentar al respecto? Bueno, si gustan, yo puedo comentar, no sé, don Fernando, o quiere usted. No, adelante, adelante. Usted tiene mucha Sí, experiencia en eso porque han tenido que ver con propuestas y al final todo ha naufragado. Sí. sí, sí, bueno, tal vez acá explicar, como ya se ha dicho, ¿verdad? La elección de magistratura la tiene el Pleno de la Asamblea Legislativa, los 57 diputados, pero en la Asamblea Legislativa se nombra un órgano que se llama la Comisión de Nombramientos, la Comisión Permanente de Nombramientos, que se encarga de valorar las candidaturas que tienen que ser nombradas por la Asamblea Legislativa. Esta es una comisión permanente que no solamente nombra magistratura, sino que, por ejemplo, no solamente califica, porque no nombra, quien nombra es la asamblea completita, pero la comisión permanente es la que se encarga de liderar el proceso para seleccionar y mandar al Pleno de la Asamblea Legislativa una terna con las diferentes propuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esta comisión de nombramientos, para cada proceso, recuerden que que a la hora de nombrar, se nombra porque hay un magistrado o magistrada que renunció, que dejó el cargo por fallecimiento o que se le vence el periodo y no fue, digamos, reelecto. También esta comisión de nombramientos valora, digamos, a los magistrados y magistradas que quieren ser reelectos. Entonces, para cada vacante, cuando estamos hablando de vacantes, de personas nuevas, la comisión de nombramientos decide lo que se llaman, bueno, ahorita se me olvidó, pero las reglas del procedimiento, ¿verdad? Entonces, y no hay, que esa ha sido una de las críticas que hemos hecho del Foro de Justicia, ¿verdad? No hay algo estandarizado, sino que para cada vacante decide cuáles van a ser las reglas. Entonces, les otorgan una calificación de 100 puntos, otorgan una calificación a la experiencia que tiene esta persona en la judicatura o en el ejercicio de la profesión de abogacía, otorgan una calificación a cuántas publicaciones ha hecho, por ejemplo, otorgan una calificación si la persona es solamente licenciada, si es máster, si es doctorado. Hay una serie de valoraciones que tienen que ver con los atestados, ¿verdad? Es como cuando uno va a pedir un trabajo y en el trabajo dicen, bueno, necesitamos a alguien con 5 años de experiencia en un call center. Ah, bueno, entonces 5 años de experiencia, check. Le vamos a dar 5 puntitos porque tiene 5 años de experiencia. Así lo maneja la asamblea. Hasta ahí uno dice, bueno, eso es objetivo, porque entonces yo puedo, ¿verdad? Si yo tengo doctorado voy a tener 20 puntos y si soy licenciado voy a tener 5 y es mejor alguien con doctorado que alguien con solamente la licenciatura. Hasta ahí se supone que hay algunos criterios. Pero lo que ha pasado, hecha la regla, hecha la trampa, es que ha variado a lo largo de los años y de las diferentes conformaciones de la comisión y de la asamblea el porcentaje que le otorgan, por ejemplo, a las entrevistas. Entonces, en algún momento, las entrevistas eran un 40% de esos 100 puntos y un 60% de los atestados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? Una persona con un doctorado, con un montón de publicaciones, con un montón de años de experiencia, podía llegar a la entrevista con 60 puntos, porque tenía todo 100, pero resulta que esa persona a mí no me gusta, porque yo no la conozco, o porque no es amigo de mi amigo, del amigo, del amigo, de no sé qué. Entonces, cuando llegaban a la entrevista, aunque eran brillantes y maravillosos y habían estudiado no sé cuántos años, les ponen, ay, pero es que no me gustó, entonces le pongo 0. Y otras personas podían llegar con 40 puntos de 60, quizás no tan formadas,
pero es amigo del amigo de la amiga, ¿verdad? Le conozco, nos hemos ido a tomar algo, lo que sea, y entonces esa persona me gusta mucho y le voy a poner 40. Y entonces esa persona quedaba por encima de la lista. Entonces a eso hablamos cuando hablamos de la arbitrariedad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la idea y los estándares internacionales, las mejores prácticas? Que estos nombramientos, si los quiere mantener el Poder Legislativo, que podemos discutirlo, pero bueno, digamos, legítimo que sea la representación del pueblo la que elija a los magistrados, pero que tengan la menor discrecionalidad y que la gente sepa por qué eligen a fulanito o a menganita. Mucho, o sea, debemos señalar que un avance de la legislatura anterior fue el voto público. ¿Verdad? El hecho de que los diputados tuvieran que decir, yo voto por este fue maravilloso, porque al menos tenían que rendir cuentas y decir que votaron por fulanito o por fulanito. Pero eso no viene acompañado de justificar por qué votan. Entonces no es solo suficiente que digan, yo voto públicamente por don José María. No, sino yo voto por don José María porque es doctor, porque ha hecho tantas publicaciones, porque nunca ha sido sancionado, porque es una persona A, B y Z. ¿Verdad? Eso lo demandamos. Entonces necesitamos mayor transparencia en, obviamente, en justificar el voto y que no solamente sea público, pero también menos discrecionalidad. ¿Y qué significa en la práctica menos discrecionalidad? Pues menos poder para los diputados, ¿verdad? Y por eso es que no logramos que lo hagan, porque los diputados quieren tener la posibilidad de nombrar a personas que estén cercanas no sé, a sus intereses o que puedan llamar y pedirles un favor, no sé, ¿verdad? Pero que sean amigos. Y eso no necesariamente es igual a que sea mi amigo, no quiere decir que va a ser el mejor magistrado o magistrada. ¿Y qué necesita el país? El mejor magistrado o magistrada. Eso es lo que necesita el país, no que sea el amigo o amiga de Marcia Aguiluz o cualquier persona que esté en esa posición de poder. Entonces, por eso es que varía. Esta comisión de nombramientos que acaba de ser nombrada, pues no sabemos cuáles van a ser las reglas, porque las pueden cambiar. En la conformación pasada dijo que un 55% se lo iban a dar a las entrevistas y que solamente un 45% al análisis de atestados. Esta puede decir que quiere un 80 o puede llegar y decir no, solamente vamos a hacer una entrevista y le vamos a dar 100 puntos solamente en la entrevista. Pueden hacer lo que quieran, básicamente, y ahí está el riesgo de que lleguen, de que la ciudadanía no sepa quiénes están llegando. Y lo que la ciudadanía tiene que hacer es demandar que lleguen las mejores personas. Y para que eso se logre necesitamos que la calificación sea objetiva, ¿verdad? Que haya transparencia, que haya justificación. Y acá solamente termino diciendo, imagínense ustedes, las personas que nos escuchan, que ustedes tienen que contratar al administrador de su tienda. ¿Van a querer ustedes contratar al amigo del amigo porque me lo recomendaron? ¿O van a poder contratar a la mejor persona? Imagínense que ustedes tienen que contratar al doctor que les va a hacer una cirugía. Van a contratar al que me dijiste que es mi amigo porque lo puedo llamar en la noche para saludarlo, o van a contratar al médico más calificado porque mi vida está en riesgo. Ese mismo parámetro, la vida, nuestros derechos están en riesgo si no tenemos a las mejores personas sentadas en la Corte Suprema y por consiguiente en todo el Poder Judicial, ¿verdad? No, no es solamente la cúpula, es importante, pero también los jueces y juezas y demás integrantes del Poder Judicial. Muchas gracias, doña Marcia. Voy a leer tres comentarios más que hemos recibido. Ana Elena Badilla dice, felicita a los panelistas y dice, pregunta, ¿qué papel puede jugar la inspección judicial frente a los desafíos actuales del Poder Judicial y para la transparencia y honestidad de jueces y juezas? Luego, Damari Rodríguez también manifiesta la satisfacción por el foro. Dice, creo que es urgente la rendición de cuentas a las comunidades para que todos los costarricenses tengamos mejor juicio de valorización y opinión a fin de darle la importancia que se merece. Y Patricia Blanco también agradece a los panelistas y la panelista y dice, como ciudadana desconozco mucho lo concerniente al universo y al funcionamiento del Poder Judicial. Valdría la pena bajar estos contenidos al grueso de la población. Necesitamos entender mejor la importancia del Poder Judicial y contar con herramientas y sentido crítico para defenderlo. Y Domainier Barbosa comenta, preguntaría, ¿no es condenable el irrespeto al Poder Judicial por parte del Ejecutivo y de forma constante?
así como cuando al expresidente Chávez se le aprobó que fuera la Asamblea Legislativa para que por votación de 38 votos se removiera la inmunidad. La votación queda 15 a favor, 7. El señor presidente en ese momento dijo que 7 patriotas o algo así eran los que tenía la Corte Plena. Y respeto, ¿qué hacer? Entonces quedan ahí varios comentarios y pregunta, quizá como pregunta, el papel de la inspección judicial. No sé si se quisieran referir a ese punto. Bueno, perdón, brevemente, en esa reacomodo funcional del que hemos hablado, ya don Fernando proponía una instancia disciplinaria reformada. Yo creo que también en los procesos de reforma que se han adelantado y que no han prosperado, se concibe eh, transformar la inspección judicial en un tribunal disciplinario que internamente tenga incluso la doble instancia y que eventualmente pueda instruir y decidir en primera instancia cuestiones disciplinarias hasta de los mismos magistrados y magistradas, con la excepción obviamente de si la Asamblea Legislativa sigue nombrándolos, que sea la Asamblea Legislativa la que imponga eventualmente una sanción de destitución. Pero esto eh, también sería un adelanto en mi criterio a la hora de sustraer el régimen disciplinario de la propia Corte Suprema de Justicia para sus miembros y someterla a un tribunal disciplinario interno del Poder Judicial. No sé, don Fernando, si usted quisiera referirse a alguno de los No, comentarios o muy preguntas. brevemente. Sí, No, lo de la inspección, coincido, es un tribunal, una instancia muy débil con una larga tradición de debilidad institucional que la Sala Constitucional trató de regular y de reducir porque tendía mucho a la arbitrariedad. Pero hay que recordar algo que a veces en la memoria colectiva no está. En el año 89 se determinó la Comisión de Narcotráfico, de la que yo fui asesor, que había algún magistrado o magistrados que podían tener incidencia en las decisiones de jueces de inferior rango. Es ahí donde se surge la necesidad de introducir la carrera judicial. ¿Para qué? Para darle independencia real a los jueces. Y eso es muy importante. José Manuel mencionó que para poder controlar a la cúpula también habría que controlar a esos jueces que ahora tienen un mejor estatus, pero sigue siendo para mí muy débil. Pero la carrera judicial fue un aporte muy importante que hasta el año 93 se logró más o menos y hasta el 2000 se logró introducir. Entonces, esa parte y yo por eso insisto en que es necesario también que haya carrera fiscal para que los fiscales no tengan una sujeción inconveniente frente al fiscal general, porque él es el representante, tiene unidad, pero no es conveniente que haya esa sujeción que ahora podría darse. Y el nombramiento de magistrados y magistradas, siempre hay en el trasfondo una apuesta para que el juez o jueza nombrado, el magistrado o magistrada, sea buen oidor y no se le ocurra traspasar los límites del poder. Que sea buen oidor y que además no sea un iluso que se le ocurra que está en la judicatura como el Quijote, sino que tenga un mejor criterio, tal vez un poquito cercano a Sancho Panza. Gracias. muchas gracias. Por el momento no tenemos más comentarios y preguntas. Yo quería referirme un tanto marginalmente a un punto que tocó Marcia que me pareció sumamente interesante y es el sobrecargo de funciones administrativas que mencionó, que también se lo he escuchado a don José Manuel, en el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y en general del Poder Judicial. Y me parece sumamente interesante porque ese problema existe también de una manera muy, muy severa
en el espacio donde yo me desenvuelvo más, que son las universidades públicas, en el espacio académico, y también en el espacio de la salud pública, en la Caja Costarricense del Seguro Social, donde cada vez más, por citar dos ejemplos de instituciones, donde cada vez más el administrativismo, el procedimentalismo, eh, ahoga a las personas en el cumplimiento de sus funciones esenciales. Y a mí me parece que es algo muy, muy grave. En la universidad, en las universidades lo vemos en el sentido de cómo este procedimentalismo, o burocratismo o administrativismo, como se le quiere decir, dificulta las labores esenciales de académicas, de investigación, docencia y acción social. Lo mismo en la caja del Seguro Social, donde muchas veces el personal, el médico de enfermería y otro personal, gasta mucho de su tiempo llenando formularios, cumpliendo funciones de carácter más administrativo que funciones esenciales para las cuales fueron formadas y formados. Entonces me pareció muy interesante porque pareciera un problema cultural institucional que habría que atender, que trasciende obviamente al Poder Judicial y que atañe a otros espacios de instituciones públicas y que de alguna manera afecta con la función que tienen estas instituciones en beneficio del bien común, ¿verdad? Eh, bien, vamos llegando entonces ya al final, no veo más preguntas y comentarios y quisiera darle la palabra a las personas panelistas para que hagan un breve mensaje de despedida. Empezamos en el sentido inverso. Don Fernando, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, siempre es interesante poder reflexionar sobre un tema trascendental que no se le ha dado la importancia porque que debiera tener, porque si ustedes ven los programas de partidos, esto no es una prioridad. Pero siempre me llamó la atención y lo descubrí hace unos 4 años o 5, las palabras de José Figueres sobre cómo veía el Poder Judicial, siendo él el que triunfó en la Revolución del 48. No voy a referirme a ese tema, pero en un trabajo que hice para una publicación en homenaje, este, pude consignar palabras extraordinarias de alguien que no era ni abogado ni académico. Es la primera vez que yo veo que él tiene una idea de qué es el Poder Judicial sin que estuviera imbuido en eso como académico. Y él en la política. Entonces, claro, por eso es que uno ve que ese Partido Socialdemócrata y ese impulso a las construcciones de Poder Judicial, el cambio del 6%, etcétera, viene y es tan importante que desde la política haya un concepto de que el equilibrio es el Poder Judicial. Y destaco esto porque eh, en José Figueres, con todos sus defectos, como todos los seres humanos, hay una visión, pero no solo en el Poder Judicial, en otras cosas, que no lo encuentra uno en ningún político actual y menos cuando el que está en el poder quiere someter a los jueces y juezas a la voluntad ministerial o a la voluntad del poder. Así que muchas gracias. Hay mucho que hacer, reflexionar y no resolver las cosas a punta de consignas y condenas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Marcia, tiene la palabra. Sí, bueno, igual agradecer por el espacio, agradecerle mucho a don José Manuel y a don Fernando. Siempre es muy lindo escucharles y aprender de ustedes y compartir. Y nada, habían algunos comentarios sobre qué hacer, sobre cómo bajar la información. Mi llamado es a la gente, mi llamado es a que podamos enterarnos, informarnos, preguntar, conversar con otras personas, ¿verdad? O sea, tratar de cuestionar algunos de los mitos que se están posicionando, las narrativas. Por ejemplo, esto se ha utilizado mucho esta lógica de que cuántos años llevan los magistrados en la corte y yo me pongo a pensar, nadie ha cuestionado que en Estados Unidos los magistrados y magistradas son vitalicios. Y acá nos encanta ver a Estados Unidos como un referente. El gobierno tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué cuestiona que acá tengamos magistrados con 30 años o qué sé yo y no cuestiona que Estados Unidos nombra a sus magistrados de manera vitalicia?
¿verdad? No para justificar, porque esa es una discusión que podemos dar, si corresponde vitalicio o en tales periodos, pero para entender que hay diferentes diseños y que eso no es un problema. El problema no es que tengamos magistrados que tienen 30 años de estar en el poder. El problema tiene que ver con la mora judicial, tiene que ver con otras cosas. Entonces, ¿cómo popularizamos esta conversación, verdad? ¿Cómo le llegamos a la gente? El Poder Judicial, por supuesto, tiene un rol, pero nosotras y nosotros como ciudadanos tenemos un rol importantísimo, expresar, conversar, llegar la información, compartir este tipo de programas y otros que puedan surgir y cuestionar cuando nos salen con narrativas tan fáciles y tan simplistas, ¿verdad? De el Poder Judicial es el responsable del crimen organizado. Hacer este tipo de cuestionamientos, saber a dónde surge el crimen organizado, quién le toca estas cosas. Necesitamos debatir, no confrontar, no de una manera confrontativa, pero sí un debate saludable que nos ayude a desmontar estas narrativas que no es que están dirigidas específicamente a dañar a los magistrados y magistradas, aunque ellos son en este momento los que están en la palestra, están dirigidas a afectar nuestros derechos. Y eso es lo que tenemos que entender. No se trata de defender privilegios de nadie ni trabajos de nadie en específico, sino de defender una institución que tiene el mandato de cuidar nuestros derechos. Y por eso es uno de los temas más importantes que tenemos en este momento y por el cual tendríamos que tener una opinión. Así que ese es mi llamado a todas las personas. Muchas gracias, doña Marcia, por su participación. Tiene la palabra don José Manuel para hacer un cierre. Bueno, gracias igual por la invitación. Yo quisiera cerrar esta interesante intercambio con un par de reflexiones también de experiencia y de lectura y de observar lo que pasa en la historia y en otros países. A mí me parece dos cosas importantes, en orden un poco a lo que hablaba don Fernando, del poder del visionario y de la necesidad, en este sentido, según yo lo veo, de dos cosas. Primero, que las mayorías de hoy no crean o no se crea que van a estar para siempre. Las mayorías cambian y lo que hoy de manera tal vez un poco prepotente queremos imponer porque somos mayoría, al devenir del tiempo, a veces muy poco tiempo, las realidades cambian. Y en ese sentido también entender que las reformas se tienen que hacer no necesariamente promoviendo absolutamente lo contrario de lo que se tiene, sino con mucha prudencia introducir los cambios que pueden ser duraderos en el tiempo, en orden a principios y en orden al bien común. De manera entonces que cuidado con las reformas abruptas, violentas, agresivas, solo como venganza o revancha por lo que se quiere, los que se reconoce que está mal y hay que cambiar, sino sobre todo en diseño democrático, republicano, en diseño institucional, hay que contar con esas dos cosas. La visión suficiente para introducir los cambios necesarios y también la certeza de que mañana pueden estar otras mayorías y que hay que fortalecer las instituciones para que no sea el poder coyuntural el que termine desbaratando las instituciones democráticas. Muchas gracias, don José Manuel. Llegamos así al final de este foro que ha sido muy rico en reflexiones, en perspectivas, en análisis de un tema de gran importancia en la Costa Rica actual. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos, les agradecemos muchísimo a doña Marcia, a don Fernando y a don José Manuel por sus excelentes participaciones, por haber aceptado nuestra invitación. A todas las personas que han seguido este foro a través del Facebook Live de Surcos, también nuestro agradecimiento. Y les informamos que estos foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan permanentemente como videos en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que puedan ser vueltos a observar, puedan utilizarse
en clases, en espacios comunitarios, en espacios de grupos de discusión profesionales, en fin, que sean de utilidad para continuar con las reflexiones sobre este y otros temas. Sin más, les agradecemos nuevamente su participación, su asistencia y les deseo a todos y todos que tengan muy buenas noches.